El ecologismo entonces apareció en la escena política mundial hacia finales de la década del 60, cuando se reunieron un grupo de activistas para protestar contra los peligros de las centrales nucleares. Hubo un punto de inflexión importante en la historia del ecologismo, que fue la cumbre de la ONU sobre el cuidado del medio ambiente realizada en Estocolmo en 1972. Sus consecuencias y cómo fue la historia del ecologismo lo veremos la próxima clase. Por hoy terminamos acá. Profesor, ¿le puedo hacer una preguntita más? Sí, decime, Ernesto. Discúlpeme, sigo con la tesis del anarquismo, espero terminarla algún día. Está bien. Estuve leyendo que los anarquistas desde siempre tuvieron una impronta ecologista muy fuerte. Sí, es así. Los anarquistas fueron pioneros en hablar del cuidado del medio ambiente, de la relación del hombre con la naturaleza desde una perspectiva política. ¿Podría recomendarme algún autor que hable específicamente del tema? Te recomiendo a Tolstoy, que era vegetariano, el autor de La Guerra y la Paz. Pero sobre todo te diría que leas a Thoreau, que es un autor estadounidense y que dice cosas muy interesantes. ¿Y acá en el país con quién podría hablar para que me oriente un poco y me dé información? La persona indicada es Osvaldo Baigorria. Osvaldo Baigorria. Muchas gracias. No, por nada. Perdone que siempre vengan. Hasta luego. Henry David Thoreau fue un escritor, poeta y filósofo estadounidense. Para muchos es el primer ecologista y su libro Walden una obra fundacional. En ese libro, Thoreau cuenta su experiencia de alejarse de lo social, de lo civilizado y volver a la naturaleza. El 4 de julio de 1854, día de la independencia de los Estados Unidos, Thoreau se mudó a una casa cerca del lago Walden, buscando su propia independencia de las ataduras y condicionamientos sociales. Allí vivió 2 años, 2 meses y 2 días, en una cabaña construida por él mismo. Cultivaba sus alimentos y estaba en pleno contacto con la naturaleza. David Henry Thoreau, como Walt Whitman, son estandartes libertarios, pero desde un punto de vista naturalista, es decir, ideológicamente no pertenecían a algo que podamos llamar anarquismo, pero eran anarquistas desde un punto de vista de su actitud antisistema, y en cuanto a su defensa de la inviolabilidad de la identidad humana. O sea que la condena al mundo capitalista está en toda la poesía de Whitman y está en toda la obra de Thoreau. Incluso hay un libro de Thoreau que podríamos considerarlo como un manifiesto libertario, que es La desobediencia civil. El ecologismo surge como una experiencia espiritual de retornar al origen, para tratar de volver a mirar el paisaje sin los anteojos de la civilización. Desde ese comienzo está cargado de una profunda convicción ideológica. Esa experiencia de Thoreau se considera el primer paso. Hoy los partidos verdes formaron un movimiento político con amplia representación en Europa y Oceanía. En Brasil llegaron a ser la tercera fuerza en las últimas elecciones presidenciales. ¿Cuál es el vínculo entre el ecologismo actual y el movimiento anarquista de principio de siglo? Osvaldo Baigorria es escritor, periodista y docente. Vive en el Delta del Tigre, en las afueras de Buenos Aires, lejos de la ciudad y muy cerca de la naturaleza. Osvaldo. Ernesto, ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Un gusto, ¿eh? Gracias por recibirme. Por favor. ¿Por acá? Sí, dale. Adelante. Dale. ¿Hace cuánto que te viniste a vivir acá, Osvaldo? Hace unos 5 años, aproximadamente, porque el viaje de ingreso al lugar fue por etapas. Lentamente voy trayendo las cosas. La zona la conozco de hace 10 aproximadamente, que vengo visitándola, ¿no? ¿Y por qué te viniste? Y es el lugar más cerca de Buenos Aires donde todavía se puede encontrar agua, árboles, algo de naturaleza en estado silvestre, ¿no? Lo cierto es que en los lugares así de
de contacto con el mundo más silvestre, más natural, te escapás más bien del consumismo, ¿no? Claro. De esa locura de tener que trabajar para comprar. ¿Qué vínculo ves entre el ecologismo y el anarquismo? Mira, tengo entendido que la persona que más pensó ese vínculo fue Murray Bookchin. Un texto clásico que es Ecología de la Libertad, donde lo que plantea es que la dominación que el hombre ejerce sobre otros seres humanos es equivalente a la dominación del hombre sobre la naturaleza. Por supuesto, sus ideas vienen de Kropotkin y de Proudhon en parte, con la idea de Kropotkin de la ayuda mutua o el apoyo mutuo, ¿no? Que sería una forma en la cual la naturaleza se va autorregulando. Algunos de los grandes referentes del anarquismo, como Kropotkin y Eliseo Reclus y otros, eran gente muy interesada en las ciencias naturales, en la geografía. Entonces me parece que tenían una antena sensible hacia el problema de la explotación de la naturaleza por parte del ser humano, ¿no? Veían como que había algo ahí que tenía que ver con la explotación del hombre por el hombre y con la opresión en general, ¿no? Yo no sé si los anarquistas fueron grandes ecologistas militantes. Pienso que en la vida cotidiana algunos de ellos, muchos de ellos quizá, trataron de vivir una práctica que fuese más acorde a los equilibrios naturales, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos fueron vegetarianos, muchos de ellos estaban en contra de tener animales domésticos, estaban en contra del maltrato a los animales. Es como que el anarquismo fue permeable, me parece, a una serie de prácticas y de cambio de costumbres que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y fines del XIX, y fue lo suficientemente permeable como movimiento político para ver que toda práctica que hubiera un interés libertario, una intención de libertad, asumirla como propia. Uno de los libros de Baigorria se llama Anarquismo Trashumante. Es una serie de crónicas y testimonios de algunos de los personajes más particulares del panorama anarquista de los años 30. El Anarquismo Trashumante es una reescritura, en realidad, de un libro anterior mío que se llamaba En Pampa y la Vía. Y lo que hace es recopilar historias y testimonios de lincheras históricos, lincheras anarquistas de la primera mitad del siglo XX. Descubrí, mientras estaba haciendo ese libro, estaba haciendo la investigación para hacer ese libro, descubrí que mi padre entre los 17 y los 20 años, 21 años más o menos, también fue un linchera que anduvo subido en los techos de los trenes, siguiendo la ruta de las cosechas. Por muchos años le ocultó a la familia de mi mamá que en su juventud había sido linchera. Y bueno, y finalmente cuando vio mi interés en el tema, me empezó a dar su testimonio, también su conocimiento del tema, ¿no? Anarquismo Trashumante en realidad es un título del libro. Es la primera vez que aparece como título, como una forma de anarquismo, sería en este libro. Y la realidad es que hubo muchos anarquistas en principios del siglo XX y hasta la mitad del siglo XX que fueron grandes vagabundos, ¿no? Grandes viajeros, algunos por razones políticas, por exilio, y otros sencillamente porque seguían el llamado de la aventura. Pero lo interesante es que muchos de ellos eran anarquistas, esto me lo confirmaron los que entrevisté y mi propio padre. Los anarquistas serían como los más proclives a aceptar a esta errancia, a esta transhumancia, a este nomadismo de ciertos trabajadores, más que el marxista, ¿no? Porque el marxista tenía una idea del subproletariado y del lumpenproletariado. O sea, que había un proletariado, que era el industrial, que era el que iba a hacer la revolución, después había capas de subproletarios, que serían como los peones rurales, y estaba el lumpenproletariado, que es aquel que no quería trabajar, desclasado, etc. Bueno, estos eran los vagabundos, los lincheras, los crotos, y los anarquistas eran completamente afines a ese ideal, ¿no? Como ideología, como doctrina, para decir, bueno, doctrina que propone la abolición del Estado y una sociedad sin clase, sin Estado, la revolución social. Bueno, yo no puedo en este momento adherir a una doctrina que es una utopía, ¿no? Pero está la cuestión del temperamento anarquista. Y me parece que en la transhumancia, en la errancia, en esto de la movilidad de un lugar al otro, hay algo de esa sensibilidad que creo que mejor que nadie lo expresó el movimiento anarquista. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por invitarme y por dejarme estar un poquito acá en tu mundo. Por favor, fue un gusto. Igualmente, te agradezco mucho. Gracias a vos. Baigorria recuperó del olvido una de las facetas menos conocidas del movimiento libertario argentino. Algunos de los protagonistas del libro fueron retratados en un documental de principios de los años 90.
llamado Que vivan los crotos. Que vivan los crotos cuenta la historia de Américo Beppo Gessi, un picapedrero anarquista que un día de 1930 se fue de Tandil, su ciudad, y no volvió hasta 1955, convertido en un croto. Los crotos eran lincheras, que vagabundeaban siguiendo el rumbo de las vías del ferrocarril. Se los llamaba así porque fueron beneficiados por una ordenanza dictada en 1920 por el gobernador radical José Camilo Croto, que les permitió viajar en los trenes de carga cuando iban a trabajar a las cosechas. Los crotos eran hombres marginados por la sociedad. Muchos de ellos eran anarquistas y entre sus pocas pertenencias llevaban un libro de Kropotkin o Bakunin. Muchos de ellos se vieron en la necesidad de salir de noche a buscar en algún gallinero ajeno una gallina para comer y alimentarse, o a carnear de alguna estancia próxima una oveja con el mismo fin. Naturalmente, eran trabajadores tan dignos y con un tan elevado sentido de la responsabilidad social que no trepidaban en arriesgarse a recibir algún chumbo, como decíamos nosotros, de los cuidadores del capital. En cambio, no se sometían a la bajeza y a la humillación de ir a solicitar una limosna de puerta en puerta. Los crotos no encajaban en el mundo capitalista. La sociedad los despreciaba y la policía los perseguía. Para ellos, lo más importante era estar en movimiento, libres. Buscamos la libertad, decíamos. No sé si la habremos logrado o qué. Lo único, sé que me sentía libre, inclusive cuando trabajaba. Porque cuando trabajaba la junta de maíz, principalmente la más larga, trabajaba tanto por bolsa y me hacía la comida, para sentirme dentro del mismo trabajo un poco libre. Y después la libertad de andar caminando dentro de un mundo capitalista como éramos, sin mirar ni pito de sirena, ni reloj que nos llamara a la hora para trabajar. La directora, Ana Poliak, reconstruye la figura de Beppo y a partir de él, la de estos curiosos personajes que poblaron el tendido férreo argentino. Andar, caminar, qué lindo. Ese silencio de kilómetros, un lince que cruzaba a veces. Conversábamos 4 palabras, volver a seguir. Y así devorábamos días, meses, a veces años, siempre pensativo. ¿En qué pensaba uno? ¿Cuál era el destino del lince? ¿Cuál era nuestro lugar? En gran medida, el movimiento ecologista internacional, en cuanto a los posibles vínculos entre su militancia y el pensamiento libertario, tiene una deuda muy grande con el que hoy es considerado el padre de la ecología social, un norteamericano llamado Murray Bookchin. Era un pensador norteamericano de origen anarquista. Eso quiere decir que se formó en el anarquismo y desarrolló una teoría propia, es decir, unió a ecología y anarquismo. Murray Bookchin escribió en el 1962, un libro llamado Nuestro entorno sintético, que era una crítica total a la sociedad de consumo. Él hizo una parábola desde el marxismo, pasando por el anarquismo, y desembocó en una idea original que era el municipalismo libertario. Fundó
una corriente que él denominó ecologismo radical, para diferenciarla del medioambientalismo, que era lo más habitual, es decir, la defensa del medio ambiente, para diferenciarla también de la corriente llamada ecología profunda, que era más mística. Creó un instituto de ecología social y actualmente, si bien él falleció, este instituto sigue su prédica y su obra. Lo que él llamaba ecologismo radical era una crítica a la sociedad tal cual estaba constituida, en otras palabras, una crítica a la sociedad industrial, una crítica a una sociedad que explota la naturaleza para extraer recursos tan solo para generar una producción por la producción misma, lo cual necesita de necesidades permanentes y de consumo permanente, y también recupera Bookchin una tradición anarquista que es la del naturalismo, es decir, la del amor a la naturaleza, que está presente en muchos teóricos anarquistas. Quiere decir que desde un punto de vista conceptual van de la mano la actividad ecológica social, él llama Instituto de Ecología Social, eso ya es un síntoma, pero el basamento es netamente libertario. Murray Bookchin es fundamental para comprender el anarquismo verde. A través de su intervención, la preocupación por el medio ambiente dejó de limitarse al mero conservacionismo, para convertirse en una herramienta de cambio. El libro fundacional de esta corriente es Ecología de la Libertad. La Ecología de la Libertad es una obra fundamental del pensamiento anarcoecologista. Fue escrita en 1982 por el estadounidense Murray Bookchin, un sociólogo de ideas libertarias, pionero en temas ambientales y sobre todo en su vinculación con la política. En la Ecología de la Libertad, Bookchin introduce el concepto de ecología social, que desafía la función de la jerarquía como ordenadora de la naturaleza y de la sociedad. Para Bookchin, tanto las problemáticas sociales como las ambientales no deben estudiarse por separado, se las debe tomar transversalmente. Promovía los principios de igualitarismo y participación directa, imitando el funcionamiento de los ecosistemas, en los que prevalece la cooperación, la simbiosis y otras formas de relacionamiento horizontal. En gran medida, el ecologismo que podríamos considerar libertario recupera principios que han estado siempre en la doctrina. En principio, la ayuda mutua, la autonomía de la producción alimentaria, el rechazo de la guerra como actividad sancionada a favor por los sistemas, especialmente los capitalistas, y en última instancia la creación de una sociedad donde el dinero no sea un dios y no domine las relaciones humanas en cuanto a su desarrollo y a su evolución. Entonces, esos principios hoy están guiando una cantidad de iniciativas que no aparecen enarbolando el estandarte libertario, pero que en gran medida su esencia, su pulpa, su razón de ser es absolutamente libertaria. El pensamiento libertario está en todo lugar donde la gente le dice que no al abuso del hombre. Es la defensa de la naturaleza humana en cada una de sus manifestaciones y al mismo tiempo la defensa, en el caso ecologista, del mundo natural para que la humanidad no se convierta en una tuerca más de una maquinaria. El especismo es un término que surge a principios de la década del 70 y fue utilizado por primera vez por el inglés Richard Ryder. Podría definirse como la actitud humana de sentirse superior sobre las otras especies animales y justificar de esa manera su explotación. Ryder decía: el autoritarismo siempre ha sido un ejercicio mutable, propio de la irracionalidad, faltante de fundamentos y privador de la libertad individual. Este ejercicio muchas veces se nos presenta en diferentes formas, y el especismo, o discriminación por especie, es una de ellas. Comer animales es una costumbre que está arraigada en casi todas las culturas del mundo, y es así desde hace siglos. Los antiespecistas creen que el trato que se les da a los animales en los criaderos es similar al que se le dio a los seres humanos en los campos de exterminio.
Los seres humanos sometemos y oprimimos a otras especies animales que no pueden defenderse. Para los antiespecistas, matar a un animal y comérselo es moralmente tan cuestionable como maltratar a alguien por su color de piel o su género. El antropocentrismo es la corriente de pensamiento que pone al Homo sapiens en un lugar elevado, considerando a los animales como seres inferiores. Desde el comienzo del anarquismo hubo en el mundo libertario vegetarianos y naturistas. El movimiento no especista tiene representantes en todo el mundo, y en la Argentina también. Quiero encontrarme con ellos, para que me cuenten un poco más sobre cómo se vive para ser antiespecista. ¿Me contás qué es el especismo? Y el especismo es someter una especie, la dominante, la fuerte, a otra especie, o sea, como siempre se hizo, el hombre blanco al hombre negro, el hombre a la mujer, el patrón al obrero, y bueno, en este caso, el animal humano al animal no humano. El ser humano durante 15 millones de años fue frugívoro, ¿sí? O sea, para eso tiene el pulgar en contraposición a los otros 4 dedos, para tomar los frutos, para pelar las bananas, para cultivar, o sea, no hay forma de que un ser humano con sus manos ahorque una vaca, la mate, ¿sí? Un animal no es alimento para nosotros, ¿sí? Nosotros fisiológicamente no nos adaptamos nunca a comer animales. Para mí el veganismo es una ética, o sea, dietéticamente somos vegetarianos, frugívoros, gramnívoros, todas esas alimentaciones que no tengan nada que ver con animal, con sufrimiento animal, con derivado de animal, con nada de eso. Me hablan del hambre en el mundo es totalmente paliable. La comida en buen estado que se tira a nivel mundial alcanza para alimentar a la mitad de la población. Yo soy frigano, yo la recupero, o sea, yo todo lo que tengo puesto lo recupero, ¿entendés? O sea, mi idea es causar el menor impacto posible. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llega un animal hasta una góndola en un supermercado? Los animales de granja son los más maltratados, ¿sí? Estoy pensando en los pollitos, o sea, he visto mujeres así con paneles de pollitos, los que son machos, como la industria es en cantidad, o sea, y el costo-beneficio a ellas no les sirve por el tema de que alimentarlo le va a salir más caro, porque no las ponedoras son las hembras. Entonces directamente esos paneles van a trituradoras, paneles con cientos y miles de pollitos van a trituradoras o por asfixia, los meten en bolsas de consorcio, las atan y las dejan ahí. O sea, el animal está recontra cosificado. En los testeos mueren 300.000 animales al año solo en la Argentina para testeo. ¿Sí? Por esas pinturas que las mujeres se ponen, por esas cremas que son recontra cancerígenas. ¿Entendés? ¿Cuáles son las acciones directas que hacen los grupos antiespecistas? Y muchos escraches, por ejemplo, venimos acá al zoológico, ¿sí? Siempre del lado de afuera, nunca vamos a contribuir con una entrada de ninguna forma. A tratar de concientizar a familias que vienen, a explicarle cómo llegan estos animales acá, ¿sí? Y dejan de comprar la entrada, a ir a circos con animales, a estar en la puerta, a explicarle, a mostrarle fotos. 2 chicas, por ejemplo, con tapados de piel, así ensangrentados y todos ensangrentados, caminando, y actores, actrices, así como corriendo, pegándole, arrancándole su piel, ¿sí? Y gente con megáfonos contando electrificación genital, ¿entendés? O sea, explicando cómo es arrancado eso en vivo. Che, bueno, Mago, muy gracias. Te vas lleno de preguntas, me voy lleno de preguntas, lleno de culpa, así que espero en estos días poder, no sé, procesarlo. Dale, buenísimo. Creo que el cambio nunca puede ser abrupto. No, yo tengo... Me parece que no. Tengo 20 años. Pero voy a tratar porque me dejas con culpa y preguntas. La posición de los no especistas tiene su lógica propia. ¿Por qué encerramos a los animales solo para divertirnos? ¿Por qué los matamos para abrigarnos? ¿Por qué los usamos en experimentos tan crueles? Se puede estar de acuerdo o no, pero es muy difícil encontrar una explicación lógica al maltrato animal.
Pipo Lernoux es poeta y periodista. Fue uno de los fundadores del rock argentino, escribiendo letras como Ayer no más, entre muchas otras. Fue director de la mítica revista El Expreso Imaginario y hoy es un importante promotor de la agricultura orgánica en nuestro país. Quiero saber primero cómo entró la ecología en tu vida. Bueno, entró junto con el rock. Pues si vos te fijás, en todas las primeras canciones de rock, del rock argentino y del rock del mundo, se hablaba de vayámonos al campo. O sea, mañanas campestres de arcoíris, campos verdes de almendra, toma el tren hacia el sur, una casa con 10 pinos de manal. Yo había compuesto con Miguel Abuelo un tema que se llama Tema en Flu sobre el planeta, que hablaba de ecología, porque la idea del rock en sus comienzos fue una idea de vuelta a la naturaleza, de respeto por el mundo natural y por los ciclos naturales. Un jardín y mis amigos, decía Javier Martínez, no se puede comparar con la guerra infernal de esta lucha de ambición de la ciudad, decía Javier Martínez en el 68. Y eso es una declaración libertaria, anarquista, ecologista total. Y después de tus inicios y tus experiencias, ¿cuál crees que es la importancia de tener un uso responsable de la Tierra? Es el único planeta que tenemos. No hay ningún otro planeta a donde nos podamos ir. No hay ningún otro planeta que funcione por la hora que conozcamos, nos tenemos que quedar acá. Y depende de que lo manejemos de una manera inteligente, que podamos seguir viviendo y que por 1000 años podamos nuestros descendientes habitarlo. Al ritmo que vamos, en una generación más, va a ser prácticamente inhabitable el planeta. Todavía estamos dentro de la naturaleza. Vos en este momento sos una máquina natural funcionando. Vos no estás pensando, tengo que respirar, mi sangre tiene que circular, mis células tienen que absorber carbono y oxígeno. Eso está funcionando solo, la naturaleza te está haciendo funcionar. Todo el 80% de lo que somos funciona sin control de la mente. Y nosotros nos hemos creído que porque somos capaces de hacer autos y hacer un par de cosas, hacemos funcionar el mundo. Y el mundo funciona por sí solo. Si no aprendemos a convivir con los ciclos de la naturaleza, se pudre todo. ¿Cómo crees que sería un pensamiento ecológico incorporado a la vida cotidiana? Ahí de nuevo entra lo libertario. Toda la producción de alimentos moderna, este sistema industrializado de alimentación, por ejemplo, toda la producción de chanchos o de pollos encerrados es de grandes empresas. Y toda la producción de pollos o de chanchos o de animales libres y que caminan y que toman sol es de pequeños productores. El pequeño productor está mucho más atento a su lugar, es dueño de su lugar, vive en su lugar. La gran empresa tiene empleados, no tiene agricultores. Tiene empleados que hacen tareas repetitivas y por lo tanto toda la producción de, se puede decir, de zanahoria, de tomate o de chanchos y pollos, está hecha tan sistematizada que ha perdido totalmente la cosa natural. Este es un movimiento muy grande, el de la agricultura orgánica. Hay millones de productores orgánicos en el mundo. Yo fui vicepresidente de una organización que tenía 5 millones de agricultores asociados en todo el mundo, 120 países. ¿Vos crees que estos pequeños productores, si se van multiplicando, serían capaces de cubrir la demanda de alimentos mundial? Bueno, es un desafío enorme, pero se puede, porque además el problema del hambre, que es un tema muy complicado, sería solucionable que en vez de llevarle comida a la gente, hacer que la gente produzca su comida. La lucha y la lucha libertaria es la independencia de la gente, que la gente pueda hacer por sí misma las cosas y que produzca su propia comida o en su zona. No todos van a producir comida, alguno va a ser médico, pero que la comida no venga de 5.000 kilómetros, que venga de tu barrio. Y eso va creando un poder, una independencia muy grande de parte de la gente. Las empresas alimenticias y los laboratorios
que están trabajando juntos, son los más poderosos del mundo. Son empresas gigantescas que están en todo el planeta. La comida que vos comés en el supermercado, la misma comida la venden en Tailandia, la venden en África, la venden en Alemania, porque las empresas, General Mills, Kraft Foods, son multinacionales internacionales. Parece que hoy no pudieras producir tu alimento, cuando la humanidad hasta hace 100 años producía su alimento a la gente. O sea, te meten el pesticida, te meten el alimento y después te venden el remedio para el cáncer que te produjo el pesticida. Falta que hagan los ataúdes. Claro, es un truco perfecto. Bueno, Pipo, mil gracias. Voy a tratar de, en lo posible, embarcarme en esta experiencia ecológica. Bueno, muchas gracias. Mil gracias. Pipo Lernoux me habla de la ecología cotidiana, pero más allá de la vida diaria, existe un movimiento político de incipiente influencia a nivel mundial. En el Europarlamento, los verdes son la cuarta fuerza, y uno de sus principales referentes es Daniel Cohn-Bendit, quien fue un reconocido líder anarquista. Daniel Cohn-Bendit es un político nacido en Francia, hijo de padres alemanes. Se lo conocía también como Dani el Rojo. En 1968, Cohn-Bendit estudiaba sociología en París, cuando formó parte de las revueltas estudiantiles que pasaron a la historia como el Mayo francés. Fue uno de sus líderes principales y por eso mismo fue echado del país. Una de sus consignas memorables fue: el poder tiene la radio y la TV y un gobierno a su medida. Nosotros vamos a explicarnos directamente en las calles, haciendo una política de democracia abierta. Durante un tiempo formó parte de la Federación Anarquista Francesa y a partir de la década del 70 comenzó a organizar el Movimiento Verde Alemán. Desde 1994 es eurodiputado por el Partido Verde Europeo. Esta agrupación política reúne representantes de partidos ecologistas de diferentes países del viejo continente. La ideología ecológica propone la responsabilidad ambiental, la libertad individual, democracia directa, justicia social, igualdad de género, desarrollo sostenible global y no violencia. Estas premisas critican las bases mismas por las que el capitalismo se sostiene en el mundo. Estamos en un momento de las cosas donde la realidad ecológica es decepcionante. Ocurre que las Naciones Unidas, desde 1992, han sido expropiadas por una coalición de corporaciones transnacionales que han ido paulatinamente colocando hombres adictos en los puestos claves de Naciones Unidas. Así se pretende darle un valor a cada pieza de la naturaleza, a los bosques, a los mares, a los ríos, a las cosechas. Las cosechas ya de por sí se han monetizado porque están todas en las bolsas de Chicago y baja el precio del arroz en una punta del mundo y sube en el resto del mundo. Esto es toda una cuestión mercantil, pero al mismo tiempo, embrionariamente, sin alzar estandartes estrepitosos como puede haber sido el Mayo francés, hay jóvenes y no tan jóvenes, gente veterana, que están en estos momentos llevando adelante ideales que son comunitarios y que son solidarios con la producción de cultivos orgánicos, con la construcción de fuentes de energía alternativa o renovable y de crear no comunas hippies ni nada que se parezca al reciclaje de los años 60, sino de crear pequeños enclaves habitables donde la gente pueda ser autónoma y formar una red de transformación. Se llama Pueblos en Transición. Pueblos en Transición donde la gente se sale de la maquinaria y empieza a ejercitar cotidianamente esos principios básicos que ya hemos mencionado varias veces. La solidaridad, la autonomía alimentaria, la ayuda mutua, que uno encuentra en los libros de Bakunin, en los antiguos libros anarquistas. Muchos años antes de que empezaran a expandirse en el mundo los pueblos en transición, existió en Sudamérica una comuna anarquista que sembró los valores que hoy enarbolan las comunidades ecologistas. Se llamó la Comunidad del Sur y estaba muy cerca de Montevideo. En un rato viajo a Uruguay. Quiero conocer más sobre este experimento libertario y saber qué rastros quedaron.
El vínculo entre el medio ambiente y el capitalismo ha sido conflictivo desde un principio. La industrialización cambió la forma de vincularse con la naturaleza. Ya a principios del siglo XIX hubo movimientos obreros que demostraron su rechazo a las máquinas. Fueron conocidos como luditas. El ludismo fue un movimiento obrero de principios del siglo XIX, cuyos miembros también eran llamados los destructores de máquinas. La revolución industrial significó el comienzo de producción con maquinarias. La nueva tecnología aumentaba la producción y las ganancias de los patrones, pero también lo hacían la pobreza y la desocupación entre los obreros. Las olas de despido provocaron el nacimiento de este nuevo grupo de trabajadores, que se resistía a ser reemplazados por máquinas. Su nombre proviene de un supuesto líder llamado Ned Ludd, pero no se sabe realmente si Ludd existió o fue un invento de los mismos ludistas. Los ludistas protagonizaron muchas revueltas espontáneas y ante la represión respondían con mayor violencia, destruyendo máquinas e incendiando fábricas. Su acción se centró en Inglaterra, pero también hubo experiencias similares en Francia, España, Bélgica y Alemania. Los ludistas fueron reprimidos brutalmente por parte del ejército y muchos de sus miembros fueron ejecutados en la horca. No tenían una línea ideológica clara, actuaban por autodefensa. Habían entendido que el cambio tecnológico los dejaría sin medios de vida. La vida en comunidad es uno de los ideales del anarquismo. Un microcosmos donde reproducir un estilo de vida que va a contramano del de la sociedad capitalista. Existen experiencias de este tipo en todo el mundo. La idea de vida en comunidad es anterior al anarquismo, es decir, proviene de la tradición del socialismo utópico. Para transformar la sociedad había que transformar la propia vida. Y la única forma de transformar la propia vida era vivir en comunidad con los demás, trabajar libremente y repartir las ganancias. En los anarquistas también apareció esa discusión. En otras palabras, ¿qué había que hacer? ¿Luchar contra la sociedad industrial tratando de subvertirla o formar comunidades libres ajenas a la sociedad industrial donde ya se pudiera experimentar una vida anarquista de hecho? En Uruguay hubo una que duró mucho tiempo, la Comunidad del Sur, por el barrio sur donde estaba ubicada Montevideo. Para mí la Comunidad del Sur fue una de las experiencias más importantes que se han hecho en el Río de la Plata en cuanto a proyección realmente revolucionaria. El planteo de lo que significaba el vivir sin propiedad, el tener una economía en común, las resoluciones en común que se tomaban, era permanentemente con asambleas y con diálogos entre los compañeros. Los fundadores de la Comunidad del Sur iban todos entre los 25 y los 30 años. Yo fui con 24 años allí, 25, hasta los 34 años, pero digamos, siempre fue de muchísima gente joven. Y entonces, visto ahora, con mis 73 años, visto cómo se había vivido en ese momento, no es así, realmente eran experiencias que había que hacerlas, y creo que eran en ese momento como únicas que se podían estar haciendo, ¿no? Siempre han sido difíciles esas experiencias, nada sencillas, porque además no estamos preparados fácilmente para ello. Después también están los problemas propios de la convivencia que también se dieron. La preparación psicológica de toda persona es más bien individualista, es decir, tolera apenas a su familia. Imagínate tolerar a 500 tipos más. Vivir en comunidad es una concepción diferente de la vida. La organización está basada en una estructura política participativa. La economía está regida por cooperativas y su principio básico es la solidaridad y la autogestión. Ahora voy a conocer lo que queda de la Comunidad del Sur. Ahí me esperan Laura Prieto y Silvia Ribeiro. Ellas vivieron toda su vida en la comunidad. Quiero que me cuenten en primera persona cómo fue esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se da esta formación? ¿Cómo se empiezan a juntar en este lugar? La Comunidad del Sur empieza en el año 55, en una casa que alquilan, un grupo de jóvenes que en su momento fueron como 200 que estaban juntos, soñando otra forma de vida, cuestionándose
el modelo de vida existente, y entonces algunos llegaron a concretar, porque era un movimiento bastante amplio de jóvenes libertarios, ¿no?, que algunos llegaron a concretar una experiencia de vida en común, donde las decisiones se tomaban en común, se intentaba crear bases de trabajo, lugares para sustento económico, y también el criar los niños en común, como que fueron cosas que fueron creciendo en ese colectivo, cuestionando la estructura económica de esta sociedad, la estructura política y también la parte más social. La comunidad tenía lo que nosotros le llamamos la economía en común. O sea, no es que cada uno tenía que ver cómo, vendiendo su trabajo al capitalismo, traía una cantidad de dinero, sino cómo juntos, de forma autogestionaria, resolvíamos la materialidad del trabajo, de la vida, de lo que era la educación, etc. Y vos, Laura, tengo entendido que naciste dentro de la comunidad, ¿no? Sí, la comunidad empezó en el 55 y yo nací en el 57, así que soy de los primeros pequeños habitantes del espacio. Y me crié en la comunidad. Nosotros estábamos, los niños éramos atendidos desde el común, ¿no?, como acompañados por los adultos. Y en algún momento, yo en esa etapa ya era escolar, empezamos a tener un espacio de convivencia, donde los gurises vivíamos juntos y hacíamos una administración de nuestros tiempos, de nuestras actividades. Siempre nos acompañaban un hombre y una mujer, ¿no?, en nuestras actividades, tanto a los niños como a los jóvenes. Uno de los principios básicos de la comunidad era la paternidad compartida. Ninguno de nosotros creemos que eso fue, digamos, perfecto, pero sí había lazos de solidaridad, y para los niños, además, los otros adultos eran una referencia muy importante. Era una crianza totalmente diferente a la que se puede llegar a dar en la ciudad. Porque la idea de la educación era de que, digamos, de que los niños, los jóvenes, se pudieran desarrollar, por un lado, en forma plena, pero además cuestionando en la práctica de que para poder tomar decisiones tenían que depender de una autoridad, que es mucho como uno de los principios básicos así de la sociedad, en donde alguien que de arriba, que puede ser tu patrón, o si no tu papá, tu mamá o quien sea, digamos así, va a decidir por vos. Entonces, por supuesto, los adultos decidíamos muchísimas cosas, pero la idea era que desde los niños hasta los jóvenes, los adolescentes, empezaran así, digamos, de una manera autogestionaria, ellos mismos a poder opinar. Cuando tuve mis hijos, yo elegí seguir viviendo en la comunidad como adulto, y cuando fui madre, también la libertad que te da estar en un grupo y tener una contención colectiva es totalmente distinta, ¿no? Porque los gurises no se peleaban casi nunca, ¿no? Resolvían muchos de los problemas entre ellos, nosotros lo que hacíamos era orientarlos, ¿no? Entonces realmente era mucho más amable el vínculo entre los gurises y con los adultos. Aunque la comunidad siempre tuvo un planteo, digamos así, de lucha social y no armada, claro, como vivíamos juntos y todo, para los militares no sabían qué era eso, pensaban a veces que era un campo de entrenamiento de la guerrilla o algo así, y muchas veces venían y, bueno, allanaban, se llevaban cosas, se llevaban algunos compañeros. En los años 70, la sociedad uruguaya no escapó de la represión generalizada en toda Sudamérica. La dictadura militar nunca pudo aceptar las prácticas libertarias de la comunidad del sur, y la mirada de las Fuerzas Armadas se posó en la comuna. Teníamos un taller de imprenta en el cual se trabajaba y que era el Centro de Economía Común. El taller fue allanado por la policía y por el ejército en distintas oportunidades. Y bueno, también en una de esas oportunidades nos llevaron presos a todos desde el taller. Y después nos vinieron a allanar en 2 oportunidades en la casa. Los milicos se habían puesto, inclusive hasta llegaron a poner nidos de ametralladora entre los pinos, apuntando hacia el terreno donde estábamos los subversivos. Fue una cosa brutal, todo el barrio alborotado por lo que estaban haciendo los milicos. Y ahí estuvimos en el Regimiento Quinto y estuvimos cerca de un mes. Hubo un operativo enorme, en el año 75, ya estábamos en dictadura en Uruguay, y hubo un operativo donde rodean toda la comunidad durante toda la noche, así, con metralletas y todo, o sea, una cosa fea así, y luego se llevan a todos
En realidad se iban a llevar a todos los adultos, incluso a los adolescentes, pero de pronto se encuentran con que hay unos 15, 20 niños. Entonces, ¿qué van a hacer con los niños? Y nos dejan a algunos de los que en ese momento éramos adolescentes, que teníamos 15, 16 años, y a partir de eso nosotros nos quedamos 2 semanas, digamos, los adolescentes con los niños. Uno de los planteos que habían hecho los milicos en ese momento es que nos aconsejaban que no fuéramos. Después siguió acá toda una crisis interna hasta el año 75, en que la comunidad decide irse para el Perú. Y ahí ya se da una desintegración, una de las primeras desintegraciones de la comunidad del sur. Y en ese momento entonces algunos salen a la Argentina, es de hecho a los que les va peor, porque inmediatamente los agarran los militares argentinos. Algunos finalmente nos organizamos y vamos a Perú, donde conocíamos gente que estaba había empezado algunas experiencias autogestionarias y nos habían dicho, bueno, vengan aquí a ver si podemos estar. Y finalmente no nos podemos quedar en Perú porque ahí también cambia y hay otra dictadura. Y era el momento de todas las dictaduras de los 70, digamos, en América Latina, y entonces nosotros terminamos en ese momento como refugiados en Suecia. Y en Suecia nosotros vivimos varios años, seguimos viviendo en comunidad, pero con la dificultad de tener un espacio acorde al proyecto comunitario. Nosotros seguíamos compartiendo la economía, éramos un grupo más pequeño, se integraron algunos suecos, otros de otros países, porque en la comunidad nunca fue uruguaya, la comunidad siempre fue un espacio internacional, porque hubo gente de todos lados, de donde pidas, ¿no? Viviendo en diferentes momentos, no eran uruguayos. Pero volvemos a Uruguay y se refunda la comunidad en este terreno, en donde estuvo hasta hace poco. El paradigma ecológico empieza a tener un peso muy grande y que nosotros lo vemos muy vinculado a lo libertario, porque realmente la ecología no tiene otra organización que no sea libertaria, de hecho. Bueno, a no ser que los depredadores les pasen por arriba y destruyan todo. Pero si lográs un equilibrio ecológico, realmente todos los espacios van a estar contemplados, ¿no? Entonces la ecología empieza a tener un peso mayor y nosotros acá cuando volvemos a Uruguay empezamos a tratar de estar vinculados a la tierra y vinimos al principio a los 35 años a los 30 años de la comunidad haciendo una movida con respecto a todo la medicina alternativa, arquitectura, economía, ya trabajando con Max Neff y otros pensadores que tenían otra aproximación a la realidad. Bueno, muchísimas gracias por traerme a este lugar. Se nota en ustedes y en este lugar que hubo mucha militancia y mucho debate de ideas. El anarquismo, en su búsqueda de un nuevo orden social, también propone replantear la relación con la naturaleza. Y que en ese vínculo también estén presentes la solidaridad, el antiautoritarismo y la libertad. Así, si las diferentes caras de la opresión se borrasen, se podría vivir la armonía con el medio ambiente, sin jerarquías ni violencia. Por lo que supongo, en los 70 el anarquismo ya estaba bastante diluido. Me imagino que no sufrió tanto la persecución de la dictadura como otros movimientos de izquierda. Los militares barrieron con todo lo que se oponía a sus ideas y los anarquistas no fueron la excepción. Por eso es que hubo anarquistas secuestrados y desaparecidos. Alguna gente joven había formado un grupo guerrillero, se llamó Resistencia Libertaria, y fueron destrozados por la represión. Están desaparecidos casi todos ellos. Desaparecen compañeros en La Plata, compañeros en Buenos Aires, en la zona norte. Tengo memoria de que siempre supe la historia de mi viejo. Estaba en primer grado y me preguntaban, ¿y tu viejo? Le digo, no, mi viejo lo asesinaron. Y así como usaban la palabra caos, usaban la palabra punk y la palabra anarquismo. Todas estas bandas llevaban adelante la consigna de hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Que es la consigna en la que tanto el punk como el anarquismo pueden coincidir.
Chao.